espontáneo de qué están haciendo el trabajo de este módulo 4. Les escucho. Ya, vamos entonces al azar. Señor Samuel Delgado, ¿de qué está haciendo o de qué piensa hacer el trabajo del módulo 4? Samuel, le escucho. Ah, ¿ya lo empezó a hacer ya? Está conectado al celular. Ya, pasemos a ver. Ya, Rocío Elguín, ¿usted de qué va a ser el trabajo del módulo 4? Todavía no he visto mucho de qué tema voy a hablar. En este trabajo igual lo voy a hacer con la Aranza, pero se supone que hoy día vamos a estar planteando el tema a mayor profundidad. Ya, usted va a trabajar con la Aranza. Sí. Ya. ¿Hay alguien que ya esté avanzando en su trabajo, que ya lo tenga elaborado, avanzado? Ya, Ángela Valenzuela, ¿de qué va a ser el trabajo? Recuerden que dijimos que hoy día nos íbamos a juntar solamente para ver los avances. Más que Ángela, Ángela. Ya, a ver. Don Francisco Aranda, dígame, ¿de qué está haciendo el trabajo? Acerca de ventanas. Mira, llegó el pequeñito. Acerca de ventanas. Buen tema es ese, ¿ya? Yo voy a ir anotando acá, po. De modo que si tienen alguna pregunta de ventanas. Ya, ese es un tema bueno, ¿ya? Es un tema bueno porque eh, es parte de nuestra región. Yo de aquí veo la chimenea de ventana, imagínense, de Valparaíso se ve y de repente se nota cuando está tirando la fumarola. Y es algo que se necesita investigar y que haya más conciencia de ese tema. Eh, Dania, Dania Fernández, ¿de qué lo va a hacer usted? Dania, ya, no, está bien. Eh, Señorita Macarena, Abarca, Profe, con el Emilio lo vamos a hacer de la toxicidad que hay en Quintero y la contaminación y todo eso. No sé si se escucha, pero bueno. ya, muy bien, no se le escuché. ¿Usted va a trabajar con Emilio también? Ya, Emilio con Macarena, toxicidad en Quintero. Eh, Danae Salinas, Danae Salinas, ya, buenísimo. Continuemos. Anto Fran, Antonia Zapata, ¿o no? Anto, usted.
Aún lo está viendo. Martín ya entregó. Excelente. Ale. Alexandra Sepúlveda. Ya. Rocío ya me habló. Don Samuel Delgado. Don Samuel. Con el Francisco, ¿cuánto? Ya, usted lo va a hacer con Francisco Aranda. ¿Y de qué lo van a hacer? Mister Samuel, ¿de qué lo va a hacer? Porque mire, yo estoy llenando acá mi tablita con sus temas, sus temáticas. De modo que si es que encuentro algún material, se lo envío. Entonces, por eso igual quiero tener ese registro y también saber sus preguntas. También de ventana, no, ya. Melisa, usted, Melisa Campos, ya. Ya, el Emilio Ignacio, Emilio General, ya con Macarena, ¿cierto? Sí. Cata, Catalina, usted, Cata La Torre, ya, buen tema ese. ¿Con qué lo va a hacer usted, Catalina? Sola. Ya. Si se me confunde a mí, usted, disculpe, Cata La Torre, ¿cómo la tengo acá su primer apellido cuál es? Catalina Díaz. Díaz La Torre. Ya. Sí, es que aquí me aparece La Torre, entonces nunca la encuentro. Ya, la va a hacer sola y de el impacto de los asfaltos en Quillota. Gracias. Ya, ¿a quién no le he preguntado? Francisca Guerra. Con la Dana de Salinas. Ya, usted con la Danae. ¿Danae cuánto, disculpe? Danae Salina, ¿no? Sí. ¿Hay alguna persona que vaya a realizar el trabajo sobre un tema que no esté entre los que se sugirieron ahí en la actividad del ITMI? ¿Alguna temática
Buenísimo. El Francisco, problema, listo. Pero ¿cómo? Gracias, Francisca, por avisar. Eh, ya, pero la contaminación de la ciudad, ¿se podría explicar un poquito? Ya, de la ciudad. Bueno, yo vivo acá y tendría que especificar qué tipo de contaminación, po. ¿A qué tipo de contaminación se refiere? ¿A la basura de algunos sectores? Entro, Francisco. Recordemos. Puta, tenía recién aquí el DIRMI abierto. Se me cerró. Acá. DIRMI. Ya, recordemos que esta actividad, ya, tiene por objeto que nosotros nos cuestionemos acerca de el actual modelo de desarrollo, ¿ya? Entonces, cualquier trabajo, cada uno de los trabajos, ahí en la parte de la introducción, por favor, tienen que haber unas breves líneas de palabras explicando qué comprenden ustedes por el actual modelo de desarrollo, ¿ya? Lo que se llama una brevísima contextualización histórica. ¿A qué nos estamos refiriendo por el actual modelo de desarrollo? ¿Y qué características tiene este modelo de desarrollo? ¿Ya? Eh, el proyecto de desarrollo neoliberal, ustedes deben ser conscientes, recordarlo y saberlo, que fue impuesto a través de la fuerza durante la dictadura militar, ¿ya? Hasta antes de la dictadura militar, Chile había experimentado otras propuestas de desarrollo y crecimiento de la sociedad y mejoramiento de las condiciones de la sociedad, ¿ya? Y la historia, ustedes saben que es bien paradójica, porque en aquella época, parte importante de la derecha en Chile, en aquella época, tenía un componente muy eh, nacionalista, en el sentido de proteger la industria, las industrias que en aquella época existían y que ya no existen. Chile durante el siglo XX vivió un fenómeno que se llamó el EASY. ¿Alguien me puede saber qué significa el EASY? Es pregunta de PSU por si acaso, ¿ya? Saber qué es el EASY. Tendrían que haberlo estudiado en segundo, por ahí. ¿Alguien me puede decir qué es el modelo EASY? Jóvenes. Modelo EASY. Si no les suena, el modelo EASY es, a ver, a ver. Dejé acordarse. ¿Cómo? Miren, deje acordarnos. Claro que sí, Martín. Muy bien, un 7 ahí. Cada una de las cosas que están pasando hoy en día en nuestro país tiene una historia, ¿ya? Entonces, antes, durante más bien mucho tiempo, Chile estuvo al vaivén ante el vaivén de los precios de la venta del salitre, ¿ya? Si nos remontamos en la historia hacia atrás, tenemos que el Estado de Chile propició la Guerra del Pacífico para quedarse con esos territorios que pertenecían a Perú y Bolivia. Y cuando esto ocurrió, Chile se convirtió en un país exportador de salitre. Fin. Ese era como su brillo, ¿ya? Por utilizar una palabra de nuestro lenguaje coloquial. Ese era su brillo. Y eso significó que durante décadas la
aristocracia de Chile gozó de muy buena fortuna económica, pero esto significó que se relajaron un poco, no un poco, sino que bastante, se relajó la capacidad de la clase dirigente en generar otras economías. Pues bien, cuando vino la crisis del salitre, que pareciera que fue como que llegó de un día para otro, hay dos fechas para establecer el inicio de la crisis de la industria del salitre, ¿ya? Se habla de un ciclo, no confundir con siglo, un ciclo. El ciclo del salitre, ¿ya? Se establece entre 1872, antes de que estos territorios fueran chilenos, y 1919, ¿ya? Estas fechas son propuestas por un historiador de Arica muy conocido, don Sergio González Miranda. 1919, porque esa fue la fecha en la cual, bueno, ya había acabado la Primera Guerra Mundial. Recuerden que el salitre se utilizaba como fertilizante para para, para la agricultura, pero también para la construcción de la pólvora. Es decir, en una época de guerra el salitre aumentó. Cuando la guerra terminó, nos dimos cuenta que pasado un poco de tiempo, en Alemania se inventó el salitre sintético. Y cuando esto ocurrió, el negocio del salitre en Chile se fue a pique, ¿ok? Y eso significó que mucha gente que trabajaba allá en el norte quedó sin trabajo. Y los relatos de memoria oral cuentan de que eran como muchedumbres, ¿ya? Que bajaban del norte y venían llegando a las ciudades del centro, incluyendo Santiago de Chile, Quillota, Valparaíso y otras ciudades del centro, mucha gente que volvió, ¿ya? Porque al igual que hoy, en donde la gente va a trabajar a las mineras con estos turnos de 10 por 10 o qué sé yo, en aquella época la gente que trabajaba el salitre principalmente era o sea, no toda, pero mucha venía del norte chico y del sur. Entonces, cuando vino esta gran crisis del salitre, hubo una gran pobreza en Chile, ¿ya? Esto se sumó a que en el año 1929 vino la crisis mundial, ¿ya? Y en ese momento el Estado de Chile entró en crisis, ¿ya? Entró en crisis porque había mucha pobreza y entonces el resto de los países con los cuales Chile comercializaba y a quien les vendía los productos que de acá salían, cerraron sus fronteras. Cada uno de los países del mundo dejó de creer en el sistema liberal, ¿ok? El sistema liberal, ante esta profunda crisis económica, entró en un proceso de receso y recuerden que el pensamiento liberal en la economía es que no existan barreras a la economía del Estado, perdón, de los empresarios. Es decir, que el Estado no se inmiscuya en materias económicas. Ese es el pensamiento liberal, que hoy en día se relaciona con el pensamiento político de derecha, pero en realidad es originalmente un pensamiento económico. Entonces, en esta época, el pensamiento económico liberal entró en un gran descrédito, ¿ok? Y las gentes, los países, los gobernantes, empezaron a adoptar políticas de proteccionismo, lo que significa que evitaron la entrada de productos extranjeros a sus países, con el fin de fortalecer y proteger a la industria nacional, que era la que en un periodo de crisis económica les estaba otorgando trabajo a las personas. Entonces, en resumidas cuentas, cada uno de los países entró en esta esfera del proteccionismo. Todos los países que se llamaban liberales y que vivan el liberalismo económico, incluyendo Estados Unidos, entraron en este proteccionismo económico. Y como no, Chile, que siempre ha estado al vaivén económico, ¿cierto?, de los imperios. En esta época era el imperio británico, el imperio norteamericano, hoy en día es el imperio de las transnacionales, ¿cierto? Chile también entró en esta política de industrializar
industrializar el país, ¿ya? Entonces, el famoso EASY es el ciclo económico que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. En otras palabras, se buscaba que el país dejara de importar, de hacer entrar mercadería extranjera, para que de este modo no salieran divisas, es decir, dinero del país. Entonces, si el país producía sus propios elementos, este dinero se quedaba dentro del país. Las personas que hayan tenido la oportunidad de viajar a Argentina se darán cuenta de que en Argentina hasta el día de hoy, imagínense, año 2020, y a pesar de todos los vaivenes que han ocurrido después, pues bien, en Argentina también hubo dictadura, pero la dictadura de allá no fue tan brutal como la de acá. Brutal en la violación a los derechos humanos, la Argentina sí fue, pero brutal en el sentido de que la dictadura chilena cambió, trastocó por completo este antiguo modelo de industrialización hacia adentro, se llama. Industrializar para hacia adentro, para que haya un mercado interno y la gente de dentro de un territorio tenga poder adquisitivo, tenga trabajo, ¿cierto? Bueno, en nuestro país, el enfrentamiento que hubo en la Unidad Popular y la propuesta de la Unidad Popular de hacer de Chile un país socialista, es decir, de que el Estado controlara los medios de producción, es decir, que el Estado fuera dueño de las industrias esenciales o simbólicas, el afán estatal o el estatismo en Chile a través de ese proyecto socialista fue de tal magnitud en Chile que la reacción, la contrarrevolución que fue llevada a cabo por la élite, ¿cierto?, de este país, más las Fuerzas Armadas, llevó la política económica de nuestro país en el sentido contrario, pero de un modo radical, ¿ya? Entonces, esta es la época en la cual se acaba con ese sueño, ese proyecto de un Chile industrial. Tengan ustedes conciencia de que en la época hasta la dictadura, o sea, en el gobierno de Allende, en Chile se construían televisores, eh, se construían autos, ¿ya? Autos, habían fábricas de autos, ¿ya? En Arica por lo menos y en Rancagua, habían al menos fábricas de autos. Y en esta época, el Estado de Chile era dueño de importantes y grandes empresas, ¿ok? Eran empresas estatales o mixtas, es decir, con capitales del Estado y privados. Pero el Estado tenía control en cada una de las industrias importantes. Por ejemplo, era dueño de la empresa de líneas aéreas LAN-Chile, que hoy día se llama LATAM, y que la compró el actual presidente a precio de huevo, en la época de la dictadura, en la década del 80, cuando quedó consignado en la Constitución de que este país tenía que ser un país neoliberal, ¿ya? Desde ese momento ya existió la autoridad legal para que las empresas del Estado se liquidaran, lo que en otras palabras significó un saqueo, ¿ya? Se habla de el saqueo de los grandes grupos económicos al Estado chileno. Ese es el título de un libro de la periodista María Olivia Monkever, donde habla de este fenómeno que les estoy hablando, ¿ya? El saqueo de algunas personas que se agruparon y que habían apoyado, los civiles que apoyaron a Pinochet, al ejército, a las Fuerzas Armadas, se vieron recompensados. Piensen ustedes y recuerden que la dictadura militar se dio dentro del marco de la Guerra Fría, en donde se disputaban las diferentes zonas del territorio
de la Tierra, del globo, el imperio norteamericano y el imperio soviético luchaban, ¿cierto?, para tener influencia o hegemonía, que se le llama, sobre estos territorios. Entonces, la dictadura militar fue un elemento que fue orquestado, generado, pensado en Estados Unidos, ¿ya? El orgullo de algunos militares que dice nosotros tuvimos la gran proeza de bla, 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 bueno, es puras pamplinas. ¿Por qué? Porque la historia demuestra, la ciencia histórica en este caso, demuestra que el golpe militar se orquestó en Estados Unidos antes de que Allende asumiera el poder. Ante el peligro de que Chile se convirtiera en un país socialista y ante la demostración de que iban a tomar decisiones en ese campo, ustedes sepan que en junio de 1971 se nacionalizó por unanimidad, es decir, con el apoyo de la derecha de aquella época y la DC de aquella época, se aprobó la nacionalización del cobre. ¿El cobre de quién era? De Estados Unidos. Entonces se dice que este fue el argumento, el elemento, la gota que rebalsó el vaso para que Estados Unidos quisiera poner su gota en nuestro país, ¿ya? Hoy en día, hoy 27 de agosto del año 2020, hay un paro de los camioneros. En el gobierno de la Unidad Popular en 1972 hubo un largo paro de los camioneros que hoy día se sabe, porque antes era como un grito a voces, pero no se podía comprobar, pero desde el momento en el cual se desclasificaron documentos de la CIA, se demostró que Estados Unidos, a través de la CIA, financió y le pagó el día trabajado a estos camioneros que se detuvieron, que pararon, con el fin de hacer estallar la economía chilena. El cobre de Chile que había sido nacionalizado, Estados Unidos lo boicoteó en los mercados internacionales, ¿ya? Un poco parecido a lo que ha hecho Estados Unidos durante más de 60 años con Cuba y lo que ha hecho también con Venezuela, el hecho de boicotear la economía, eso ocurrió con nuestro país. Por lo tanto, cuando el golpe militar triunfa, los primeros interesados en proponer las nuevas directrices económicas, este llamado modelo de desarrollo de los últimos 40 años, del cual estamos hablando en este módulo, fue Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos puso, digamos, las condiciones de cómo iba a ser el juego de ahora en adelante. Y esas condiciones consistían en que el Estado tenía que ser lo más pequeño posible. No tenía que tener industrias que buscaran el bien de la sociedad, etcétera, porque eso iba en contra del pensamiento neoliberal, que hoy día es representado por el presidente Piñera, ¿cierto? Él fue el representante del pensamiento neoliberal. Lo mismo Joaquín Lavín y los partidos de derecha. Entonces, esta es la época en la cual el Estado de Chile se desmiembra en cuanto a sus industrias y también en cuanto a, por ejemplo, la educación pública y de calidad que existía en aquella época, en términos de las universidades, y es cuando el problema del agua comienza a existir tal cual existe hoy, ¿ya? Fue esta la época en la cual se aprobó el Código de Aguas que nos rige, fue esta la época en la cual se aprobó el desmantelamiento de los ferrocarriles del Estado, ¿ya? Fue esta la época en la cual eh, se liquidaron grandes empresas, por ejemplo, la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, ¿ya? Que el dictador Pinochet le regaló, en realidad no le regaló, sino que él compró, pero fueron compras que se llama con información reservada, ¿ya? A su yerno, quien estaba casado con su hija, ¿cierto? El señor Ponce Lerú. Bueno, fue esta la época en la cual
personas que eran común y corriente, que tenían tal vez un título universitario, habían estudiado ingeniería económica, qué sé yo, por el hecho de que se habían allegado al poder político manifestado por los militares, eh, gozaron de estos privilegios de hacerse con empresas del Estado, ¿ya? Recordemos que los militares, por, por definición, digamos, por naturaleza histórica, generalmente tienen un pensamiento bien patriota, bien nacionalista. Es decir, ellos dicen, promueven y dicen que su principal interés es defender la patria. Pues bien, en esta época, hasta ese momento, los militares habían sido defensores de la patria, ¿cierto? Pues bien, en esta época se utiliza el término vende patria, porque ellos vendieron los patrimonios que no solamente eran del Estado, sino que pertenecían en teoría a todos los chilenos, se la vendieron a estos grupos económicos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos modelos de desarrollo de los cuales estamos hablando quedaron consignados en la Constitución de 1980. Esta es la razón por la cual el afán que tiene parte importante de la población por cambiar esta Constitución existe, ¿ya? Es para que una Constitución que fue impuesta de modo dictatorial sea cambiada y para que el Estado retome las responsabilidades que siempre ha tenido y debiera tener. Es decir, el tema de la salud, de la educación, ¿cierto? Y de las previsiones. Cada una de estas, la salud, la educación, las previsiones, pasaron a ser un negocio, ¿cierto? Entonces, el modelo de desarrollo actual tiene estas características. Es neoliberal, impuesto por la fuerza, en donde se disminuyó las competencias del Estado para controlar este tipo de negocio, ¿ya? Entonces, en el trabajo que ustedes van a hacer, ustedes tienen que mencionar este contexto histórico, mínimo, ¿ya? ¿De qué modo llegamos a la condición de hoy en día, ¿cierto? En donde hay problemas y también virtudes, ahí depende, ¿cierto? De este modelo de desarrollo en relación a nuestra quinta región, ¿ya? Para ir terminando, una reflexión, cuando se dio a cabo la clase de la semana pasada, del viernes pasado, yo les mencioné de que existía el Valle del Coyihuay, ¿ya? De donde surge el estero del Marga Marga, que es histórico porque, bueno, de acá se sacaba oro. Bueno, allá arriba en Coyihuay, esta zona, antes de la llegada de los españoles, imagínense que el oro corría por los ríos, se sacaba así. Entonces, se fue sacando, ¿cierto? En Quilpué, en Viña del Mar, Quilpué hacia arriba, y hoy en día se estaba interviniendo la parte alta en Coyihuay. Habían corrido fotos por las redes sociales de cómo se estaba contaminando Coyihuay, que las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo sabrán que es muy bonito, las personas que no, todavía se puede ir. ¿Por qué razón? Porque gracias a la presión de la ciudadanía, se puso fin a estas labores mineras que más encima no contaban con permisos legales, ¿ya? Lo cual tampoco es tanto decir porque, por ejemplo, las personas que van a hacer ahí el trabajo de Puchuncaví sabrán que esas empresas son legales, están legalmente ahí, es decir, legalmente se contaminan. Pero en este caso se logró detener esta incursión minera, extracciones mineras allá en Coyihuay, con lo cual se preserva un ambiente, un ecosistema que es único, ¿cierto? Y que ha logrado preservarse hasta el día de hoy. Entonces, este trabajito, ¿cierto? Ayuda a desarrollar ese músculo crítico
en nosotros, con el fin de, el día de mañana, estar pendientes y ser actores para defender los territorios, ¿ya? Defender los territorios porque cuando las empresas tengan en cuenta que las empresas se deben a el prestigio de su marca, ¿cierto? Con ese fin, en las teletones aportan muchos millones para que su marca sea más prestigiosa y por eso nos ponen sus avisos publicitarios en YouTube y en la tele todo el día. Pues bien, cuando una empresa está ejerciendo una acción destructiva contra el medio ambiente y esto es denunciado públicamente, crean que a las empresas les importa y ellos prefieren detener ese tipo de acciones a que se desprestigie su marca, ¿ya? Entonces, este tipo de trabajo tiene, entre otros, ese objetivo, ¿ya? De que nosotros desarrollemos el músculo crítico, ¿ya? Y que, por ejemplo, no sé, pues si el ejercicio ahí de las personas que van a hacer ventanas de Puchuncaví, investiguen, investiguen, digamos, con nombre y apellido quiénes son los gerentes, los dueños y a qué sectores políticos representan, ¿ya? En base a este contexto de la imposición del sistema neoliberal de desarrollo que nosotros vivimos, ¿ya? Ese es el objetivo y es paradójico de que esté en los planes y programas, ¿cierto?, de cuarto medio en relación a que el mismo Estado pone en peligro la vida de comunidades completas y se sospecha, se intuye, se grita, ¿cierto? Un secreto a voces de que también hace neutralizar o eliminar, que es lo mismo que asesinar a estas personas que defienden muchas veces los territorios. Entonces también hay que ser conscientes de que defender un territorio de los gigantes no es algo fácil, se pone en riesgo la vida, ¿ya? Y creo que lo he mencionado en otro momento, ¿ya? Porque las personas que van a hacer el trabajo de Puchuncaví y de Ventanas, evidentemente me tendrían que mencionar las consecuencias que ha tenido para algunas personas, incluyendo el famoso el Mecha, ¿cierto? Jóvenes, ¿alguna reflexión, algún comentario todo, de todo este trabajito que tenemos que hacer en este módulo 4? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿La clase? Sí. ¿Tú preguntas la clase, Martín? Es que la tarea ya está, pues, Martín. Martín, la tarea ya está, tú ya la hiciste, así que tú puedes, no sé, escuchar música. Sí, pues ya está subida, pues. Lo que tengo que subir es esta clase grabada y la anterior, ponerla ahí en la tarea, ¿ya? No, está bien, sí, no hay problema. ¿Alguna pregunta, algún comentario de estos temas que hemos visto en el día de hoy, ¿cierto? El actual modelo de desarrollo, ¿de dónde viene? Ya, jóvenes, entonces estamos hasta aquí por hoy, nos vamos desconectando, voy a dejar de grabar